Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigos, amigas, que la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestras mentes, vuestros corazones en el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, la paz de nuestro Padre Dios, esa debemos buscar. No la paz que da el mundo, que da el diablo, porque el Señor Jesucristo dijo, escrito está en el mundo, nada bueno encontrarán. La paz de Dios, hermanos y hermanas, esa paz, la que viene de arriba donde está Cristo Jesús, sentado en regiones celestiales. Que Dios de paz les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a meditar en este día en la bendita palabra de Dios, en misericordia. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, del versículo 39 al 47. Vamos a leer y a meditar la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu de Dios, en el nombre, todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, con la unción del bendito Espíritu de Dios, en misericordia. Dice la Biblia, sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gloria a Dios, aleluya, por la bendita palabra de Dios. En misericordia, Dios altísimo, Dios viviente, príncipe de paz. Que esta meditación de tu bendita palabra, que es espíritu y vida, sea con el poder, con la unción y el fuego de tu espíritu, Padre, en misericordia. Tu palabra, que es espíritu y vida, tocando corazones, transformando vidas, en misericordia. Que sean arrancadas las vidas, Padre eterno, príncipe de paz, de la potestad del diablo a la potestad de tu bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Que esta palabra, que es espíritu y vida, sea, Papito Dios, de misericordia, penetrando, como dice tu palabra, como espada de dos filos, en los corazones,
en las entrañas, en los tuétanos de los hermanos, de las hermanas, de los amigos, de las amigas que están escuchando esta meditación. En el nombre todopoderoso, nombre del Señor Jesucristo, en misericordia, hazlo tú, bendito Espíritu Santo de Dios, en misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, un tema que a lo mejor no lo predican en las congregaciones, porque detienen, dice la palabra, está escrito en el libro de Romanos, con injusticia la verdad. Tapan con injusticia la verdad, hermanos y hermanas. Los que están al frente de las congregaciones, los pastores, las pastoras, los maestros de la palabra, hermanos y hermanas, tapando con injusticia la verdad. No lo predican estos temas en las iglesias llamadas del Señor Jesucristo, en las congregaciones de hermanos y hermanas en misericordia. La palabra, hermanos y hermanas, tenemos que hablar, predicar. Tiene que ser hablada esta verdad, predicada, aleluya. No puede estar oculta, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios. Esta palabra es para que nosotros, a través de la bendita palabra de Dios, transformemos nuestras vidas, porque la palabra transforma, la palabra libera, sana, santifica, purifica. La palabra vivifica, es espíritu y vida, así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aquí habla, hermanos y hermanas, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, confrontándoles a los fariseos, a los judíos en aquella época, cuando Él estaba aquí en la faz de la tierra. Pero, hermanos y hermanas, ¿en qué se basó el Señor Jesucristo para decirles y acusarles a los judíos y a los fariseos y decirles frontalmente: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre eso hacéis? No dijo el Señor Jesucristo inventando de la barriga de Él: ustedes son hijos del diablo. Encontramos en el contexto, hermanos y hermanas, de la bendita palabra de Dios, ahí mismo en el mismo capítulo, hermanos y hermanas, cuando Él está predicando el Evangelio ahí en Jerusalén, hermanos y hermanas, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En el contexto encontramos, hermanos y hermanas, en el versículo 31, en donde el Señor Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente mis discípulos, perdón. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la bendita palabra de Dios: ser discípulos del Señor Jesucristo, permanecer en la bendita palabra de Dios. ¿Qué es permanecer en la bendita palabra de Dios? Vivir en la obediencia a la palabra, practicando la bendita palabra de Dios, viviendo la bendita palabra de Dios. Ahí dice clarito, hermanos y hermanas: si permanecierais en mi palabra, si vosotros, les dice a los judíos, dice que habían creído en Él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, de acuerdo a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en la bendita palabra de Dios, que si creemos, como está escrito aquí, que si nosotros creemos primeramente como dice la Escritura, ahí dice el Señor Jesucristo: si ustedes creen como dice la Escritura, como está escrito, ahí dice claramente el Señor Jesucristo: si permaneces, si crees como dice la Escritura, si practicas mi palabra, si vives por mi palabra, ahí seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí serás, dice evangélico y evangélica, verdaderamente seremos discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo cuando permanecemos en la palabra. He ahí el origen, hermanos y hermanas, de lo que les confronta. ¿En qué se basó el Señor Jesucristo para decirles a los fariseos, a los judíos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo? Porque ellos andaban en la desobediencia, hermanos y hermanas. Ellos no practicaban la palabra. Por eso dijo el Señor Jesucristo a los fariseos en aquella época: vosotros, les dijo,
Habéis limpiado por fuera el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad, de inmundicia, de huesos, de muerto. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Por dentro, dijo el Señor Jesucristo, sois hipócritas, sepulcros blanqueados. Así les dijo, hermanos y hermanas. Porque los fariseos en aquel tiempo, hermanos y hermanas, en aquella época que el Señor Jesucristo estaba en la faz de la tierra, ellos eran los predicadores de la palabra, hablaban de la palabra, pero no obedecían la palabra, no practicaban la palabra, no vivían por la palabra. Aleluya. Por eso les confrontó el Señor Jesucristo, y por eso dice la Biblia aquí claramente el Señor Jesucristo: si vosotros permaneces, entiendan, hermanos y hermanas, si permanecemos en la palabra, si vivimos por la palabra, si practicamos la palabra, ahí, hermanos y hermanas, solamente ahí somos discípulos del Señor Jesucristo. Porque si estamos solamente de boca nomás diciendo Señor, Señor, solo de labios, el Señor Jesucristo predicando dijo claramente, escrito está, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, dijo el Señor Jesucristo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, rudimentos del mundo, cosas del diablo. En vano me honran, porque de labios me honran estos evangélicos y evangélicas, pero el corazón de los evangélicos y evangélicas están lejos del Señor Jesucristo. Aleluya. Y aún así le andan diciendo Señor, Señor al Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, si le decimos Señor, Señor al Señor Jesucristo, tenemos que permanecer en la bendita palabra de Dios. Y ahí dice el Señor Jesucristo, serán verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Por eso les confronta, en eso se basa el Señor Jesucristo, para acusarles y decirles, hermanos y hermanas, de frente: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre, eso quieren hacer, eso viven haciendo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, la manera que nosotros debemos vivir, cómo debemos vivir aquí en la faz de la tierra, en la obediencia para ser discípulos del Señor Jesucristo. Y no, hermanos y hermanas, como dice la Biblia, de pecadores escondidos, de hipócritas, con doble vida, aleluya, en la desobediencia. Si vosotros me obedeces, dijo el Señor Jesucristo, porque no es que me diga Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre, dijo, que está arriba en el reino de los cielos, ese entrará al reino de los cielos. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es ser discípulos del Señor Jesucristo. Eso es ser seguidor del Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, como está escrito en la bendita palabra. Ese dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de unción, de poder, de fuego del Espíritu de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo les confronta y les dice, para que ustedes sean mis discípulos, tienen que, como dice aquí, permanecer en la palabra, obedecer la bendita palabra, porque evangélico y evangélica, si tú no le obedeces al Señor Jesucristo, si tú vienes solamente de labios nomás, diciéndole Señor, Señor, entonces, hermano y hermana, estás en la desobediencia y no eres discípulo o discípula del Señor Jesucristo. Eres un fariseo más de los últimos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, lo que establece nuestro amado Señor Jesucristo, las condiciones, hermanos y hermanas. Permanecer en la palabra. Eso era lo que no hacían en ese tiempo los fariseos, los judíos. Y eso, hermanos y hermanas,
está pasando en este tiempo en las casas de oración, en las congregaciones, por las naciones de la tierra, hermanos y hermanas, viviendo los hermanos, las hermanas, los evangélicos, las evangélicas, viviendo en la desobediencia, viviendo fuera, al margen de la bendita palabra de Dios y diciéndole Señor, Señor, solo de labios al Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Viviendo, hermanos y hermanas, en la injusticia, sin obedecer a aquel que nos llamó, a aquel que nos rescató de las tinieblas, a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Solamente si permaneces evangélico y evangélica en la palabra de Dios, en la obediencia a nuestro Padre Dios, si vives por la palabra, si practicas la palabra, si obedeces a la palabra, si le obedeces al Señor Jesucristo, ahí serás y seremos verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Él es nuestro Señor, Redentor, Libertador, Sanador, nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí le puedo decir a mi Señor, el Señor Jesucristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor. Pero cuando le obedezco, cuando vivo por la palabra, cuando practico la palabra, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En el contexto del versículo 30-33 dice la Biblia: le respondieron los judíos que habían creído en él: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanas y hermanas, cómo estaban viviendo los fariseos, los escribas, los judíos en esa época. Confiados ellos que porque eran linaje de Abraham, que eran descendencia de Abraham, ellos ya tenían asegurado el reino de los cielos. Eso estaban creyendo, en eso confiaban, hermanos y hermanas. Por eso les refutan al Señor Jesucristo. Linaje de Abraham somos, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Vean, hermanos y hermanas, cómo les confronta el Señor Jesucristo, cómo les responde, les dice: de cierto yo les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, Él vino por amor a la humanidad. Él nos hizo libres, Él nos rescató, hermanos y hermanas, de la condenación del infierno, del fuego del infierno, de la muerte eterna. Él nos sacó de las tinieblas, de acá del mundo, de la basura, del diablo, a su luz admirable. El Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. El esclavo, dijo, no queda en casa, pero el Hijo queda para siempre. El esclavo del pecado, el esclavo de la basura, el esclavo del diablo, porque el príncipe de la potestad del aire, ese es el príncipe de este mundo. Y en los evangélicos y evangélicas desobedientes dice que opera el espíritu del príncipe de la potestad del aire, del diablo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Por eso los evangélicos y evangélicas, las iglesias por las naciones de la tierra, no viven en la obediencia a la bendita palabra de Dios. No viven obedeciendo al que le dicen, al que le llaman Señor, Señor. Solo de boca nomás los evangélicos ahí diciendo: el Señor Jesucristo es mi Señor. No es nada tu Señor, porque tú todavía, hermano y hermana, vives en la desobediencia, vives en la inmundicia, eres amigo del mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No es nada tu Señor, porque si fuera tu Señor, el Señor Jesucristo, vivirías practicando la palabra, vivirías en obediencia a su palabra, vivirías por la palabra. Porque si tú practicas la palabra, vives la palabra, aleluya, ahí dice que seremos verdaderamente discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, en misericordia. Miren, hermanos y hermanas, esclavos del pecado hasta la actualidad en las casas de oración por las naciones de la tierra,
porque todavía los hermanos y hermanas no han entendido, hermanos y hermanas, no les han predicado, hermanos y hermanas, que ya no sigamos siendo esclavos del pecado, porque hermanos y hermanas, la paga del pecado, dice la Biblia, no lo digo yo, es muerte eterna y muerte en el fuego del infierno, alejados de la gloria, del poder de nuestro Padre Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La paga del pecado, hermanos y hermanas, de vivir en la desobediencia, la muerte eterna en el fuego del infierno, alejados de la gloria de nuestro Padre Dios, porque claramente dice la Biblia, no erréis, no te equivoques, hermano y hermana, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No te equivoques, dice la Biblia. No erréis quiere decir no te equivoques. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre Dios, no puede ser burlado. ¿Por qué no te puedes equivocar? Porque todo lo que siembras actualmente, hermano y hermana, eso cosecharás, eso segarás. Escrito está. Así dice la bendita palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esclavos del pecado, hermanos y hermanas, todavía practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Todavía los hermanos y hermanas en la corriente del mundo. Todavía, hermanos y hermanas, con los anhelos carnales, los deseos temporales de vivir todavía en el pecado, en la corriente del mundo, practicando las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí dice el Señor Jesucristo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí les dice clarito en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vean, hermanos y hermanas, descendientes de Abraham. Yo sé, dijo el Señor Jesucristo, que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque la palabra mía no haya cabida en ustedes, en vosotros, les dijo. Hermanos y hermanas, ellos no podían resistir lo que el Señor Jesucristo les exhortaba. Ellos no podían entender, como dice la Biblia, lo que Él predicaba. Aleluya. Porque ellos, hermanos y hermanas, estaban cegados del entendimiento espiritual, cerrados los ojos espirituales, oídos espirituales. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso procuran matarme, dijo, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice el Señor Jesucristo clarito. Clarito nos habla, clarita su palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, acerca de nuestro Padre Dios, al que le vivimos diciendo Señor, Señor, al que tú le vives diciendo Señor, Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y a los fariseos les dijo, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Miren, hermanos y hermanas, claramente el Señor Jesucristo ya les habla, ya les dice, yo hablo lo que he visto, porque yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, a hablar y a hacer todo lo que mi Padre me encomendó, todo lo que me mandó mi Padre Dios. Eso hago, eso obedezco, de esa manera vivo, porque Él vino a hacer todo lo que nuestro Padre Dios le mandó que haga aquí en la faz de la tierra. Dice que Él fue obediente a las cosas que le mandó hacer nuestro Padre Dios, y obediente hasta la muerte. Cuando llegó al río Jordán, predicó y pregonó y dijo, conviene, le dijo a Juan el Bautista, que cumplamos toda justicia. Conviene que obedezcamos la palabra, conviene que vivamos por la palabra, conviene, dijo el Señor Jesucristo a la multitud que estaban mirando cuando Él se estaba bautizando, que guardemos toda palabra, toda justicia, que obedezcamos la palabra, que vivamos por la palabra. Conviene, dijo el Señor Jesucristo, que cumplamos toda justicia. Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, ¿en qué se basó? ¿Cuál fue el fundamento, hermanos y hermanas, para acusarles y decirles
como está escrito, sois de vuestro padre el diablo. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas. Porque ellos predicaban, ellos decían, pero no cumplían, pero no hacían, pero no obedecían a la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios, como nuestro amado Señor Jesucristo claramente nos dice, hermanos y hermanas, aún para las congregaciones en este tiempo, por las naciones de la tierra. Si nosotros obedecemos la palabra, si vivimos por la palabra, si practicamos la palabra, hermanos y hermanas, ahí somos verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Cuando le llamó a Josué nuestro Padre, ¿qué le dijo a Josué? De día y de noche meditarás en este libro. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Harás conforme está escrito en este libro. Así le mandó, hermanos y hermanas. Cuando te acuestes, cuando te levantes, meditarás en este libro de la ley. Y entonces, dice el Señor, dice nuestro Padre Dios, está escrito, y entonces todo te irá bien. Así está escrito, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Así está escrito, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De día y de noche, dice, hermanos y hermanas. No solamente cuando vas agarrado la Biblia a la congregación. No solamente cuando llegas a la iglesia, a donde te congregas, hermano y hermana. Y ni lo poco que hables, que lees en la iglesia. Ni siquiera eso practicas. Aleluya. Y así dices, hermano y hermana, que eres hijo o hija de Dios. Porque claramente dijo el Señor Jesucristo, está escrito. Si guardas mi palabra, si vives por mi palabra, si obedeces mi palabra, entonces seréis verdaderamente mi discípulo. Así está escrito. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esclavos del pecado, hermanos y hermanas, en ese tiempo los judíos, los fariseos, hipócritas, así dice la Biblia en el contexto, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso les dijo claramente el Señor Jesucristo que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque ellos vivían esclavizados en el pecado, esclavizados al diablo. Todavía practicaban las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 39 de la palabra dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vean, hermanos y hermanas, respondieron y le dijeron y se justificaron los fariseos, hermanos y hermanas. Se justificaron y dijeron claramente, nuestro padre es Abraham. Así estamos, hermanos y hermanas, así están las iglesias, las congregaciones. Todos dicen que son hijos de Dios. Todos dicen somos hijos del Dios Altísimo, dice el evangélico y la evangélica. Pero dice solamente de labios, porque no vives en la obediencia, no le obedeces a nuestro Padre Dios. Porque no le obedeces a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Porque todavía practicas el pecado, eres esclavo del pecado. Aleluya. Y el esclavo, dice la Biblia, no quedará en casa, el hijo queda en casa. Así dijo el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí justificándose los evangélicos y evangélicas en este tiempo. Nosotros somos hijos de Dios, pero si fueran hijos de Dios, el Señor Jesucristo dijo, las obras de Abraham haríais, dijo en ese tiempo a los fariseos, a los judíos que habían creído en él. En este tiempo, hermanos y hermanas, si fueran verdaderamente hijos de Dios, vivirían verdaderamente en la obediencia, vivirían en santidad, apartados del mundo, apartados del pecado, apartados de la basura, apartados del diablo. Así vivirían en obediencia, practicando la bendita palabra de Dios. Porque claramente dijo nuestro Padre Dios a Josué, de día y de noche meditarás en ese libro, no se apartará de tu boca ese libro, y entonces todo te saldrá bien.
entonces serás prosperado en todos tus caminos, entonces nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así está escrito. Eso es ser verdaderamente hijo de Dios para no ser hijo del diablo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No podemos, hermanos y hermanas, si estamos viviendo en la desobediencia, como los fariseos, como los judíos de aquella época cuando estaba el Señor Jesucristo en la tierra. No podemos ser hijos de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios si vivimos en la desobediencia. Si vivimos, hermanos y hermanas, en el mundo todavía, en la mundanidad y la corriente del mundo. No podemos decir que somos hijos de Dios si todavía nuestros pensamientos están en la carne, con los anhelos y los deseos carnales, pervertidos, perversos y podridos de las concupiscencias de nuestra carne. No podemos, hermanos y hermanas, no podemos engañarnos, hermanos y hermanas, porque Dios nuestro Padre no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará, eso cosechará. Escrito está, hermano y hermana. No podemos seguir sembrando en la carne, porque el sentir de la carne, dice la Biblia, es muerte y muerte eterna. Aleluya. Así está escrito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No podemos andarnos justificando, hermanos y hermanas, y diciendo yo sí soy hijo de Dios, pero a escondidas, hermanos y hermanas, violando la bendita palabra de Dios. En donde no te ven, evangélico y evangélica, violas la bendita palabra de Dios. Pero el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Espíritu de Dios, Él escudriña, hermanos y hermanas. De Él no te puedes esconder, porque el Rey David decía, ¿en dónde me esconderé? En el cielo estás tú, en la tierra estás tú, debajo de la tierra estás tú, en los mares estás tú. ¿En dónde me esconderé? Así está escrito. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Vean, hermanos y hermanas, lo que dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueseis hijos de Dios, hermanos y hermanas, verdaderamente convertidos, nacidos de nuevo, en donde ya digamos, ya no vivo yo, el Señor Jesucristo vive dentro de mí, en donde se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva persona, es nuevo hombre, nuevo evangélico, nueva evangélica. Las cosas viejas, las cosas mundanas, las cosas paganas, las cosas del diablo, las obras infructuosas de las tinieblas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si fuerais verdaderamente hijos de Dios, hermanos y hermanas, en las congregaciones, en las casas de oración, las obras de nuestro Padre Dios estarían haciendo. Las obras de nuestro Padre Dios, las que nos llamó, hermanos y hermanas, de las tinieblas a su luz admirable. La voluntad de nuestro Padre Dios estaríamos haciendo, y no la voluntad del príncipe del mundo, del diablo, hermanos y hermanas. Y nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir, hermano y hermana, al diablo y a Dios. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Las obras de nuestro Padre Dios, la obediencia, hermanos y hermanas, la santidad aquí en esta tierra, practicando si fuerais verdaderamente evangélico y evangélica, hijo o hija de Dios. Aleluya, porque la perfecta voluntad de nuestro Padre Dios, escrito está, es nuestra santificación, hermanos y hermanas, en santidad, en pureza, en obediencia. Esa es la perfecta voluntad de nuestro Padre Dios, que vivamos en santidad aquí en la faz de la tierra, porque claramente nos dice en su palabra: sed santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará arriba al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Las obras de vuestro Padre Dios estaríais haciendo si fueran verdaderamente hijos de Dios en las congregaciones por las naciones de la tierra. Pero ahora en este tiempo, hermanos y hermanas, en las congregaciones, en las casas de oración, aleluya,
ahí está entronado el diablo. Ese es un tipo de la iglesia de Pérgamo en las congregaciones por las naciones de la tierra. Entronado el diablo, la doctrina de Balaam. Ahí están, hermanos y hermanas, practicando la doctrina de Balaam, fornicando con los ídolos, aleluya, adulterando, adúlteros espirituales, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La doctrina de Balaam, la codicia por el dinero, el amor al dinero, la raíz de todos los males. Aleluya. Pongámonos, hermanos y hermanas, a meditar en la bendita palabra de Dios. Por eso tenemos que pedir discernimiento a nuestro Señor Jesucristo, el discernimiento de espíritus que nos da el bendito Espíritu de Dios. Porque el Señor Jesucristo vino a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego para no ser sordos espirituales ni ciegos espirituales, para poder entender la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Hermano y hermana, solamente con el bendito Espíritu de Dios, llenos y bien llenos, ungidos del Espíritu, ahí vamos a poder entender la bendita palabra de Dios conforme está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Escudriñemos, hermanos y hermanas, las Escrituras, aleluya, para no vivir engañados, como dice la Biblia, como dice el apóstol Santiago, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, practicantes de la palabra, viviendo por la palabra, porque si no, dice que somos unos oidores olvidadizos, que no seamos solo oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la bendita palabra de Dios. Ahí sí decir, Él es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi Libertador, el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora dice el Señor Jesucristo en el versículo 40, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vean, hermanos y hermanas, cómo los fariseos, en ese tiempo los judíos, no resistían, hermanos y hermanas, lo que el Señor Jesucristo predicaba. Aún recuerden, hermanos y hermanas, lo que pasó cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, pero del Espíritu, que es de la palabra, que es Espíritu y vida. Algunos discípulos, dice la Biblia, que estaban escuchando la predicación, le dijeron: dura, maestro, dura tu palabra. Y dice que se fueron alejando, apartando, y quedaron solo los 12. Aleluya. Y ahí les preguntó a los 12 discípulos, les dijo: ¿vosotros también queréis retiraros? Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, mi Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida. Solo tú, mi Señor Jesucristo, eres mi divino Salvador, Redentor, Libertador. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Miren, el Señor Jesucristo cómo les confrontó, les dijo: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. La verdad, hermanos y hermanas, solamente en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La bendita palabra de Dios, que es espíritu y vida, es el verbo divino, es el mismo Señor Jesucristo, salido por la boca del Señor Jesucristo. Esa es la verdad, la vida, la bendita palabra de Dios. Aleluya, por medio de la bendita palabra de Dios venceremos al pecado y a la muerte eterna. Aleluya, aquí en la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero permaneciendo en la verdad, que es el Señor Jesucristo, en obediencia, porque someteos a Dios, dice la Biblia. Someteos a nuestro Padre Dios. Aleluya. Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Miren, hermanos y hermanas, solamente obedeciendo, sometidos al que nos llamó, al que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No resistían, hermanos y hermanas, en ese tiempo los fariseos de lo que el Señor Jesucristo predicaba, porque les confrontaba, porque estos vivían en la hipocresía.
así como viven los evangélicos y evangélicas, con doble vida, hermanos y hermanas. Aleluya. No resisten el espíritu y vida, por eso que es la palabra de Dios, por eso dice la Biblia, escrito está que en los últimos tiempos apartarán de la verdad el oído y se irán tras las fábulas y se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias y deseos pervertidos, podridos, perversos de su carne maligna. Aleluya, queriendo escuchar lo agradable al oído, lo bonito al oído, las fábulas profanas, mundanas y paganas del diablo al oído. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No resistían lo que el Señor Jesucristo les exhortaba, les confrontaba, pero Él por amor les confrontaba para que ellos recapaciten, para que ellos reaccionen, para que ellos se reconcilien, para que ellos se conviertan verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque tenemos, hermanos y hermanas, como dice la Biblia, que convertirnos a nuestro Padre Dios, al Señor Jesucristo, está escrito con ayuno, con lloro, con lamento, no solo de labios y de labios nomás diciéndole Señor, Señor. El Señor puede nomás gritar a los cuatro vientos con la boca, Señor, Señor. Pero aquí lo importante es obedecer al Señor que le dices, hermano y hermana. Obedécele, hermano y hermana. Demuéstrale con hechos que tú le amas al Señor Jesucristo. Demuéstrale que eres discípulo del Señor Jesucristo, apartándote del pecado, apartándote de la basura, apartándote del mundo, apartándote del diablo, apartándote de las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Demuéstrale que le amas al Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hombre, que yo os he hablado la verdad, dijo la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. El Señor Jesucristo predicó, hermanos y hermanas, que Él vino a hacer aquí en la tierra todo lo que le había mandado nuestro Padre Dios, solo lo que Él le mandó que haga, lo que Él le mandó que hable. Eso habló, eso dijo, eso predicó, escrito está. Por eso dice la Biblia, hermanos y hermanas, que Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, hermano y hermana, si tú, hermano y hermana, no vives por la palabra, no le obedeces, no practicas la bendita palabra de Dios, no entiendes qué es practicar, vivir obedeciéndole a Él, eso es practicar la palabra. Si no le obedeces, hermano y hermana, como dice la palabra, como dice la Biblia, está escrito aquí. Vosotros, evangélicos y evangélicas, si no le obedecen, si viven en la hipocresía, en doble vida, entonces sois hijos de vuestro padre, el diablo. Así como está escrito, hermanos y hermanas, no lo digo yo, escrito está en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 41 de la palabra dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. El Evangelio, hermanos y hermanas, Él claramente les dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Porque si hubiera sido lo contrario, si hubieran estado los fariseos, los judíos, viviendo en la obediencia y no en la hipocresía, hermanos y hermanas, les hubiera dicho, vosotros hacéis las obras de mi Padre que está arriba en el reino de los cielos. Pero les dijo, hermanos y hermanas, vosotros, ustedes, hacéis las obras de vuestro Padre, les dijo clarito, aleluya. Evangélicos y evangélicas, si viven en la desobediencia, en la mundanidad, vosotros también estáis haciendo las obras de vuestro padre, el diablo, y esas viven haciendo. Por eso vives revolcándote en el pecado, por eso no le obedeces a nuestro Padre Dios, aleluya, al que te rescató un día, te llamó, hermano y hermana, y te sacó de las tinieblas, del pecado, de la basura, de las garras del infierno, a su luz admirable, aleluya. Porque eres mentiroso, engañador, embustero, no le amas nada a nuestro Padre Dios, porque no le obedeces, porque no practicas la palabra, porque no está en tu boca de día y de noche esta bendita palabra de Dios, como nuestro Padre Dios le mandó a Josué. Aleluya, meditarás en este libro, no se apartará de tu boca este libro, de día y de noche meditarás en este libro, escrito está, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le dijeron, le dijeron, se refiere a los judíos y a los fariseos.
Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Vean, hermanos y hermanas, a la iglesia de Pérgamo les dijo, hermanos y hermanas, claramente nuestro Señor Jesucristo en la carta que les mandó, que estaban sentados ellos donde mora Satanás, el trono del diablo. Aleluya. Pero aún retienen mi fe, dijo, mi nombre. Es decir, ¿qué decían los de la iglesia de Pérgamo? Aún somos evangélicos y evangélicas, decían. Pero estaban sentados donde está entronado el diablo. Sinagogas de Satanás. Aleluya. Un tipo de iglesia que está en este tiempo por las naciones de la tierra, la iglesia de Pérgamo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿En dónde han convertido la gracia de Dios en libertinaje? ¿En dónde han convertido los pastores y pastoras en mercadería a los miembros de las congregaciones por las naciones de la tierra? La gracia de Dios convertida en libertinaje para vivir practicando el pecado, revolcándose en el pecado, para vivir practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Aleluya. La gracia de Dios convertida en libertinaje en las congregaciones, en las iglesias, por las naciones de la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo pagano, hermanos y hermanas, todo lo mundano, todo lo del diablo, toda la basura, toda la basura, las obras infructuosas del diablo, de las tinieblas. Todo está metido en las congregaciones, en las iglesias que dicen que son del Señor Jesucristo por las naciones de la tierra. Todas las abominaciones, todo lo que el diablo ha puesto en el mundo, todo lo meten a las congregaciones, aleluya. Y así dicen que son del Señor Jesucristo. Y así dicen que son discípulos del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si fuerais, hermanos y hermanas, vuestro Padre fuera Dios, y fuerais verdaderamente hijos de Dios, las obras de vuestro Padre Dios haríais. Aleluya. Solamente de boca nomás diciendo yo soy hijo de Dios. Yo sin Dios no vivo. Dios es mi luz. Dios es mi guía. Evangélico y evangélica, pero solamente de boca, de labios, y este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aleluya. Honrando de labios, de boca, aleluya, pero el corazón del evangélico y de la evangélica todavía en la corriente del mundo, todavía en los anhelos carnales perversos, pervertidos, malignos de su carne. Aleluya. Todavía mirando atrás el evangélico y evangélica. Aleluya. Y ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Escrito está. Aleluya. Todo lo pagano, todo lo mundano, todo lo del diablo, todo lo perverso, toda la basura metido en las congregaciones por las naciones de la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Han convertido la gracia de Dios en libertinaje para revolcarse en el pecado, para practicar el pecado, y así viven diciendo que son hijos de nuestro Padre Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No el que me diga Señor, Señor, dijo el Señor Jesucristo, entrará arriba en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está arriba en el cielo, ese entrará, dijo el Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Meditemos, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios, no porque estemos adulando al Señor Jesucristo, diciéndole Señor, Señor. No vamos a entrar al reino de los cielos solo por eso, hermanos. Tenemos que practicar la bendita palabra de Dios, obedecer, apartarnos del mundo, apartarnos de la basura, apartarnos del pecado. Aleluya. Ahí somos verdaderamente hijos de Dios, porque si me amas, dijo el Señor Jesucristo, guardarás mi palabra y mi Padre te amará y vendremos y haremos morada dentro de ti. Eso es, hermano y hermana, demostrarle amor a nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando le obedecemos,
la bendita palabra de Dios, cuando practicamos la bendita palabra de Dios, cuando vivimos por la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, dijeron ellos, no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Vean, hermanos y hermanas, así como en la actualidad, hermanos y hermanas, todos dicen, todos somos hijos de Dios. Aún los prójimos que no conocen a Dios, pero ellos dicen porque viven en la ignorancia, porque dice la Biblia que el entendimiento de ellos lo tienen entenebrecido, porque ellos no saben la verdad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso ellos dicen, todos somos hijos de Dios. Pero acá no, hermanos y hermanas. Acá ya conocemos la verdad, porque el Señor Jesucristo dijo claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis al Señor Jesucristo y la verdad, que es el Señor Jesucristo, nos hará libres. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aún los evangélicos y evangélicas que viven en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en la lascivia, en la basura, aún ellos dicen, yo soy hijo de Dios, hijo del gran rey, dicen. Aleluya. Pero eres un hipócrita evangélico y evangélica, porque no vives la palabra, no obedeces la palabra, no practicas la palabra. Porque vendrán tiempos, dice la Biblia, en donde no sufrirán la sana doctrina y se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Hijos de Dios somos, dijeron los fariseos, los judíos. Aleluya. No somos nacidos de fornicación. Aleluya. Así están los evangélicos y evangélicas. Nuestro Padre, dice el evangélico, es bien buenito. Él es bien bueno, Él no manda nada al infierno, dice el evangélico y evangélica. Confiado para seguir convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje tuyo, evangélico y evangélica, para practicar el pecado, para revolcarte en el mundo, para vivir en la basura del diablo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y está escrito, el que es amigo del mundo vive de amigo del mundo, el evangélico. Y escrito está, el que es amigo del mundo es enemigo de nuestro Padre Dios, porque nada inmundo, evangélico y evangélica, entrará arriba al reino de los cielos. Pero es tiempo, hermano y hermana, de meditar, de reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Él es un Dios lleno de compasión, de misericordia, lleno de amor. Aleluya. Es tiempo de volver la mirada hacia el que nos rescató, nos llamó un día de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Es tiempo de reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Ya no sigamos viviendo engañados en las iglesias, en las congregaciones, diciendo todos somos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, la Biblia dice claramente que el que practica el pecado, que es desobediencia a Dios, el que practica el pecado, ese es hijo del diablo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. No lo digo yo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Entonces dice en el versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vean, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios. Aleluya. Si vuestro Padre fuese Dios, les dijo, ciertamente me amaríais. Hermanos y hermanas, evangélicos y evangélicas, si vuestro Padre fuese Dios, verdaderamente vivirían en obediencia a la palabra, verdaderamente practicarían la palabra, verdaderamente serían discípulos del Señor Jesucristo, verdaderamente meditarían de día y de noche en este libro de la ley, en la bendita palabra de Dios, como le dijo nuestro Padre Dios a Josué. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, aleluya, ciertamente me amaríais. Y el demostrar amor a nuestro Señor Jesucristo es vivir en la obediencia, hermanos y hermanas. Es vivir en santidad, hermanos y hermanas.
Es vivir apartados de la corriente del mundo, apartados de la basura del diablo. Eso es vivir obedeciendo a nuestro Padre Dios, amándole a nuestro Padre Dios, sirviéndole, como dice la Biblia, con temor y reverencia aquí en la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice la palabra. Si vuestro Padre fuese Dios, ustedes, les dijo, verdaderamente me amaríais, verdaderamente viviríais por mi palabra, verdaderamente practicaríais mi palabra, verdaderamente me obedecerías. Clarito, hermanos y hermanas, la palabra. Aleluya. Verdaderamente no convertirías de evangélico y evangélica la gracia de Dios en libertinaje. No lo harías, hermano y hermana. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí el versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no obedeces mi palabra? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no practicas mi palabra? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no te apartas de la basura? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no te apartas del mundo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no te apartas del diablo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y todavía practicas las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y todavía vas a sentarte en la mesa de los sacrificados a los ídolos, a los demonios? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y todavía fornicas? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y todavía mientes? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y todavía practicas el sexo, la lujuria, la lascivia? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Para qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo, y no haces lo que yo te mando, y no practicas mi palabra, y no vives por mi palabra, y no obedeces a mi palabra? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Porque en aquel día, dijo el Señor Jesucristo, en aquel día muchos me dirán: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero Señor, en tu nombre hicimos señales, pero Señor, en tu nombre hice muchos milagros. Pero el Señor Jesucristo dice claramente en la bendita palabra de Dios: a los que le viven diciendo Señor, Señor de labios, mentirosos, engañosos, hipócritas, claramente dice el Señor Jesucristo, a los que le dicen Señor, Señor, solo de labios, yo les declararé en aquel día: nunca les conocí, evangélicos y evangélicas, apartaos de mí, obradores de maldad. Cuando todos, dice la Biblia, tengamos que comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo a recibir nuestra retribución, sea buena o sea mala, escrito está en la bendita palabra de Dios. Porque no el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará, dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no puedes entender mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Así les dijo, les confrontó a estos fariseos y a estos judíos, estos fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, les dijo, por dentro llenos de rapacidad, de inmundicia, de huesos de muerto. Así está escrito. Aleluya. Pero vosotros, evangélicos y evangélicas, habéis limpiado por fuera el vaso y el plato. En este tiempo las congregaciones habéis limpiado por fuera el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad, de inmundicia, de huesos de muerto, de basura, de pecado, del diablo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Por qué no pueden obedecerme? ¿Por qué no pueden practicar mi palabra? Si fuerais hijos de Dios, evangélico y evangélica, las obras de vuestro Padre Dios, de nuestro Padre Dios, esas obras haríais. Obedecerías la bendita palabra de Dios, vivirías por la palabra,
en obediencia, en santidad, en pureza, en integridad, porque sed santos como yo soy santo, sed perfectos como yo soy perfecto, y no toquéis lo inmundo, no toquéis lo del diablo, no toquéis la basura, no toques la basura del diablo. Así dice, y porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesucristo en la bendita palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no tiene cabida mi palabra en vosotros? Les dijo a los fariseos, a los judíos en ese tiempo. En este tiempo la palabra de nuestro Padre Dios ya no es hablada y predicada como está escrita en la bendita palabra en la Biblia. Ahora, hermanos y hermanas, como está escrito, que en estos últimos tiempos los evangélicos y evangélicas ya no le siguen al Señor Jesucristo, sino a los pastores y a las pastoras que están al frente de las congregaciones, porque dice la Biblia, se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias y deseos perversos, pervertidos, podridos, degenerados de su carne maligna. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Maestros de acuerdo a las concupiscencias del evangélico, de la evangélica, para escuchar lo bonito, lo agradable, solamente las bendiciones, solamente la prosperidad, solo de eso predican en las congregaciones, en las iglesias, solamente de la siembra, hermanos y hermanas. Recorrer más mar y tierra, dijo el Señor Jesucristo, para ser un prosélito, y una vez que le haces prosélito, le haces doblemente hijo, merecedor del fuego del infierno. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 43 de la palabra dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El 44, vosotros, ahí está, hermanos y hermanas. No lo digo yo, hermanos, aquí escuchemos, aquí está la palabra en la Biblia, hermanos y hermanas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vean, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios. Clarito les dijo el Señor Jesucristo: primeramente, si fuerais de Dios, las obras de Dios, las obras de Abraham, les dijo primerito, eso haríais, hermanos y hermanas. Pero Él les dijo claramente: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y acá abajo claramente Él dice, hermanos y hermanas, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo, los anhelos de vuestro padre el diablo. Eso hacéis, eso viven haciendo, hermanos y hermanas, porque está escrito en la bendita palabra de Dios que el espíritu del diablo, el espíritu del príncipe de la potestad del aire, ese opera en los hijos de desobediencia. Así está escrito, en completa desobediencia en las congregaciones por las naciones de la tierra. Habéis convertido la gracia de Dios en libertinaje para revolcarte en el pecado evangélico y evangélica, para practicar el pecado, para practicar la basura. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Habéis convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, en cueva de ladrones, en mercado. Habéis hecho mercadería de la casa de oración. Aleluya. Habéis convertido, hermanos y hermanas, la casa de oración de nuestro Padre Dios en cueva de ladrones. Aleluya. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Hijos de vuestro padre el diablo, les dijo a los fariseos y a los judíos en ese tiempo. Ahora los evangélicos y evangélicas que viven en la desobediencia, que viven en la mundanidad, que viven en la basura, que son amigos del mundo,
que practican el pecado en oculto. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo. Eso queréis hacer, eso viven haciendo evangélicos y evangélicas, si es que no están verdaderamente convertidos, nacidos de nuevo, y si es que no están obedeciendo al que un día les llamó, les rescató de las tinieblas, de la basura, del pecado, del diablo, de la condenación, del infierno, a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así está escrito está, no lo digo yo. Y las obras del diablo, de vuestro padre, eso vives haciendo. A él le vives complaciendo, a él le vives obedeciendo, a él le vives sirviendo, porque te revuelcas en el mundo, en el pecado, en la basura, en el diablo. Ahí te revuelcas, ahí te deleitas, ahí se deleita tu carne, en la mundanidad, en el pecado, en la basura, ahí se deleita tu carne. Aleluya. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Aquí está escrito, hermanos y hermanas, no lo digo yo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los deseos de vuestro padre, eso queréis hacer, eso viven haciendo, eso viven practicando. Aleluya. De esa manera viven ofendiendo a nuestro Padre Dios. Y aún todavía, como en la iglesia de Pérgamo, retienen la fe y el nombre del Señor Jesucristo. Todavía dicen que son evangélicos y evangélicas, aún sentados en el trono del diablo, en la sinagoga de Satanás. Aleluya, por las naciones de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sois hijos de vuestro padre el diablo, dijo el Señor Jesucristo. No lo digo yo, porque las obras de vuestro padre el diablo, eso viven haciendo, eso quieren hacer, eso viven practicando. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Vean, hermanos y hermanas, cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos y hermanas, los deseos de vuestro padre el diablo, eso queréis hacer, eso viven haciendo. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo? Porque viven en la mentira, porque viven en la hipocresía, haciendo las obras de vuestro padre el diablo, mentiroso, engañador, embustero desde el principio, homicida desde el principio, aleluya, mentiroso desde el principio, vuestro padre el diablo, y esas obras de vuestro padre el diablo, eso viven haciendo, eso quieren hacer, eso viven practicando, aleluya, en las casas de oración por las naciones de la tierra. No le viven obedeciendo nada al que les llamó un día, hermanos y hermanas, les rescató de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos y hermanas, desde el principio el diablo, mentiroso y padre de mentira, dice la Biblia, cuando se acercó a Eva con una mentira, le dijo, de seguro que Dios les dijo que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Ahí encontró, hermanos y hermanas, la manera de platicar, de conversar con Eva. Ahí Eva cayó en la trampa y le dijo no, que nuestro Padre Dios les ordenó que solamente de un árbol que estaba en el centro del huerto no comerían. De ese árbol no podréis comer, porque si de seguro comen de ese árbol, de seguro moriréis. Así está escrito, hermanos y hermanas. El diablo, padre de la mentira, desde el principio homicida, porque el diablo, hermano y hermana, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque el diablo vino a robar, a matar, a destruir tu alma, hermano y hermana, en el fuego del infierno. Aleluya. Pero es tiempo, hermano y hermana, aleluya, que ya no le sirvas más al príncipe de la potestad del aire. Es tiempo, hermano y hermana, que te reconcilies con el Señor Jesucristo,
Que vuelvas la mirada a nuestro Padre como el hijo pródigo cuando estaba en el pecado, en la basura, comiendo de los chanchos, de los puercos, hermanos y hermanas. Aleluya. Dice que se acordó de la casa de su padre. En la casa de mi padre, dijo, los jornaleros, ellos tienen de todo. Y pensó y meditó, dijo, volveré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo y tenme como uno de tus jornaleros, de tus obreros, de tus trabajadores. Eso tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Volver a la casa de nuestro Padre. Aleluya. Porque ahí dijo el hijo pródigo, los trabajadores tienen todo, los trabajadores comen de todo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él nos espera, hermanos y hermanas, con los brazos abiertos. Él es tardo para la ira, grande en misericordia, grande en amor, grande en compasión, grande en perdonar y que se duele del castigo. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es tiempo de volver la mirada, hermanos y hermanas. La reconciliación con nuestro Padre Dios. Él espera por ti, hermano y hermana, para que tú humillado vengas a los pies del Señor Jesucristo. Con un corazón contrito y humillado, que Él no lo desprecia. Escrito está. Es tiempo de volver los ojos, hermano y hermana, porque solamente por medio de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, la puerta, la luz del mundo, la resurrección y la vida. Solamente por Él, hermanos y hermanas, tendremos la vida eterna. Y obedeciéndole a Él, hermanos y hermanas, no justificándonos aquí como los fariseos, no justificándonos y engañados nosotros mismos, que viviendo en la desobediencia, en el pecado, en la basura, revolcándonos en el pecado y diciendo que somos hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A mí dijo el Señor Jesucristo, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Hermanos y hermanas, en ese tiempo los fariseos no le creían al Señor Jesucristo. Ellos le acusaban, hermanos y hermanas, de que nuestro amado Señor Jesucristo estaba loco. Le acusaban que tiene demonio. Por el dedo de Beelzebú le decían, echas fuera los demonios. Aleluya. Así le culpaban a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje?, les dijo. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y repetía una y otra vez, el que tiene oídos para oír, oiga. Hermano y hermana, si estás escuchando esta bendita palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo te invita y te dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias por las naciones de la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que tiene oídos para oír, entienda mi lenguaje, entienda mi palabra, obedezca mi palabra, viva por mi palabra, practique mi palabra. Aleluya. Porque no el que me diga Señor, Señor de labios, fingidores, mentirosos, hipócritas, entrará arriba. No, dice, hermanos y hermanas, el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que le diga de labios mentirosos, fingidores, hipócritas, Señor, Señor, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sino el que haga la voluntad de mi Padre, dijo el que está arriba en el reino de los cielos. Aleluya. Pero yo te invito, hermano y hermana, a buscar las cosas de arriba donde está nuestro amado Señor Jesucristo. Olvídate, hermano y hermana, de seguir poniendo tu mirada en el mundo. Ya no practiques el pecado, apártate del pecado, estás a tiempo, hermano y hermana. Aleluya. Busca las cosas de arriba, donde está el Señor Jesucristo sentado en regiones celestiales. Aleluya. Y ya no pongas la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas del diablo, en las cosas temporales, en las cosas que perecen. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad, toda la basura, todo lo del diablo, todo es vanidad. Escrito está. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, no lo digo yo, escrito está, que Él fue tentado en todo, hermanos y hermanas. Porque Él aquí en la tierra estaba en carne, pero nunca pecó, nunca dio lugar al diablo, nunca le ofendió al Señor, a nuestro Padre Dios, el Señor Jesucristo. Él, hermanos y hermanas, le obedeció a nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte. Como un cordero, hermanos y hermanas, fue llevado al matadero. No abrió su boca, dice la palabra. Ahí fue llevado al matadero y entregó su vida por ti y por mí, evangélico y evangélica. Y tú eres desagradecido. Tú no agradeces el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando le maldecían, Él no contestaba con maldición. Como una oveja, hermanos y hermanas. Así fue llevado al matadero. Y ahí derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para libertarnos de la esclavitud, del pecado, de la condenación, de la muerte eterna, a su luz admirable, darnos vida eterna, salvación, reino de los cielos. Pero ese sacrificio, hermano y hermana, no lo agradeces. Solo de labios le sigues viviendo diciendo, Señor, Señor, le sigues diciendo. Aleluya. Como los fariseos de ese tiempo, hermanos y hermanas. Así estás viviendo, hermano y hermana. Oigan, dice la Biblia lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. No el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Escrito está. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tentado en todo, ¿quién me redarguye? Dijo el Señor Jesucristo, de pecado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Vean, hermanos y hermanas, ¿cómo le iban a creer al Señor Jesucristo si estaban viviendo, hermanos y hermanas, en sus concupiscencias de la carne de ellos, en sus pensamientos? Así están, hermanos y hermanas, en las casas de oración. Aleluya. Porque apartarán de la verdad el oído, apartarán de la verdad que es del Señor Jesucristo el oído. Se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias y se irán tras las fábulas, tras el diablo, tras los engaños, tras las mentiras, tras las doctrinas de demonios. Escrito está, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto es importante, hermanos y hermanas. Repito la bendita palabra de Dios en el versículo 47 del capítulo 8 de Juan, Evangelio de Juan. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Vean, hermanos y hermanas. El que es verdaderamente discípulo del Señor Jesucristo, el que está nacido verdaderamente de agua y de espíritu, el que dice que nuestro Señor Jesucristo es Señor, Señor, aleluya. El evangélico y evangélica que dice, ya no vivo yo, el Señor Jesucristo vive en mí. De modo que si alguno está en el Señor Jesucristo es nueva criatura. El que es de Dios, nacido de nuevo, de agua y de espíritu, hermanos y hermanas, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, las palabras de Dios obedece, la palabra de Dios la practica, vive por la palabra, vive en santidad, vive en integridad, vive en obediencia. El que es de Dios, mi palabra oye, clarito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bienaventurado, dijeron de la multitud al Señor Jesucristo, los pechos que amamantaste. Pero el Señor Jesucristo dijo claramente a los que estaban en ese lugar, bienaventurados los que oyen la bendita palabra de Dios y la practican. El que es de Dios practica mi palabra. El que es de Dios vive por mi palabra. El que es de Dios obedece la palabra. Y si eres verdaderamente mi discípulo, vivirás por la palabra, me obedecerás, para que ya no me digas de boca, de lengua, de labios, Señor por acá, Señor por allá, Señor por acá.
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mis palabras oyen, dijo el Señor Jesucristo, la palabra de Dios oyen los que son de Dios, verdaderamente convertidos, nacidos de nuevo de agua y de espíritu, y que están llenos y bien llenos del poder de la unción del fuego del Espíritu de Dios. Escrito está en la palabra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Los que son guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, y estos oyen la palabra, entienden la palabra, entienden el lenguaje del Señor Jesucristo, porque sin el Espíritu, hermano y hermana, no vamos a poder entender esta bendita palabra de Dios, que es Espíritu y vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y lo que dice al final, hermanos y hermanas, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vean, hermanos y hermanas, ahí está la bendita palabra. Por eso les dijo a los fariseos, a los judíos: no oís vosotros la palabra, el evangelio, porque no sois de Dios, porque vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo, eso queréis hacer, eso viven haciendo. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Por eso no puedes oír, no oyes las palabras, porque no sois de Dios. Por eso no puedes entender mi lenguaje, no puedes escuchar mi palabra, porque no sois de Dios. Clarita la palabra, clarita la bendita palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la palabra, hermanos y hermanas, que hemos traído en este día. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo vamos a meditar, a escudriñar, hermanos y hermanas. Aleluya. Y a vivir por la palabra, a practicar la palabra, porque está escrito. Nuestro Padre Dios le dijo a Josué: en este libro de la ley meditarás, no se apartará de tu boca de día y de noche. Meditarás y harás conforme a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En misericordia hemos traído la bendita palabra de Dios en este día, hermanos y hermanas. Es tiempo de volver como el hijo pródigo a los brazos de nuestro Padre. Él nos está esperando, hermanos y hermanas, verdaderamente convertidos, humillados delante de Él. Cuando le vio venir al hijo pródigo, dice nuestro Padre que le corrió a abrazar. Le dio un abrazo, le besó, puso anillo en su dedo, calzado en su pie. Hizo fiesta, dice nuestro Padre. Cuando se enojó el hermano mayor del hijo pródigo, el padre le dijo: era necesario hacer fiesta porque este era tu hermano que estaba muerto y ahora vive. Así le dijo: estaba muerto, le dijo, en el pecado, pero ahora resucitado, está vivo. Necesario hacer fiesta. Ese es nuestro Padre Dios. Solamente vengamos humillados delante de nuestro Padre Dios y convirtámonos, hermanos y hermanas, con ayuno, lloro y lamento. Aleluya. Que el Dios de paz les bendiga, hermanos y hermanas. Que el Dios de paz les viene del poder de la unción del fuego del Espíritu de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué no podéis entender mi lenguaje?, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis practicar mi palabra? ¿Por qué no podéis oír mi palabra, hermanos y hermanas? Esto es de práctica, esto es de vivir, esto es de obedecer. Eso es ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. Porque si no, de lo contrario, hermanos y hermanas, si estamos viviendo en la injusticia, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo. Eso queréis hacer, eso viven haciendo si no están verdaderamente convertidos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios, aleluya.